Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. El sentido de la vida tú no encuentras, ni saber de dónde vienes, dónde vas. Motivos, razones que en tus logros no los puedes encontrar. Tu existencia te parece una pregunta, acertijo que no puedes descifrar. Te hundes, te ahogas, necesitas con urgencia la verdad. Dios te diseñó con un plan para ganar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. No es casualidad. Él conoce el plan, te lo mostrará. Cuando estés con Él, no hay sentido en la vida si no hay Cristo. Y no importa si tus sueños ves lograr lo bueno o lo grande. Es que tus sueños para ti Él logrará. Dios te diseñó con un plan para ganar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. Él conoce el plan, te lo mostrará, te lo mostrará. Dios te diseñó con un plan para volar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. Él conoce el plan, te lo mostrará. Cuando estés con Él, cuando estés con Él. Un saludo cordial para toda nuestra congregación. El tema de esta mañana tiene como propósito presentar los frutos y cómo se pueden producir en la vida cristiana. Leo en las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 1. Quiero cantar ahora por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. De acuerdo a lo que mencionan las Sagradas Escrituras, Dios utiliza una ilustración
con el propósito de ayudarnos a nosotros a entender mejor cómo se pueden producir los frutos y qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Presenta varias ideas. Dice en el versículo 3, la cercó y la despedregó, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Y esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. En el versículo 7 da una explicación y la aplicación de esa ilustración cuando dice, en realidad la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son las plantas en que Él se complace. Esta ilustración entonces nos muestra que la iglesia la compara con una viña o con una finca. También nos enseña la ilustración que cada una de las personas que asisten a la iglesia, que son parte del pueblo de Dios, las compara con árboles, de los cuales Dios espera complacerse. Esta ilustración se encuentra en todas las Sagradas Escrituras. Se encuentra esa ilustración donde compara al cristiano con los árboles. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 3, vuelve y dice el Señor, ¿por qué compara la iglesia y a sus miembros con los árboles? Dice en el versículo 3, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza y un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Cada uno de nosotros, como árboles plantados en su finca, tenemos un objetivo. Y el objetivo que Dios tiene para nosotros es que seamos para su gloria, que seamos para su honra. Dios desea sentirse orgulloso de cada uno de nosotros como sus hijos en esta tierra. Hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de visitar una hermana, se llamaba María Holguín, en un lugar muy remoto, en uno de los distritos a los cuales me correspondió atender. Esta hermana un día llegó al pueblo donde yo estaba y donde tenía la sede del distrito y me llevó un aguacate muy grande y muy bonito. Me dijo, pastor, aquí le traigo el mejor aguacate que hay en toda la región. No hay aguacates como los míos. Cuando bajo al pueblo, las personas en la calle me dicen, María, ¿cuándo está de cosecha el aguacate? ¿Cuándo nos vas a traer aguacates? Y la gente me encarga y por todas las partes me conocen como la persona que produce los mejores aguacates del lugar. ¿Cuándo va a ir a mi finca a conocer ese árbol de aguacate que es el mejor de la región? Yo le dije, un día de estos voy a ir. Ese día llegó, tomé una chalupa, viajé por un río, luego caminé unas cuantas horas hasta que llegué a la finca y a la casa de la hermana María. Ella vivía a la orilla de una quebrada, en medio de la selva, y ahí tenía unas varitas. Y en esas varitas tenía un plástico negro y abajo había de hecho 2 cambuches para dormir ella y su hijo. Esa noche amanecí en ese cambuche. Al siguiente día por la mañana me despertó temprano y me dice, pastor, vamos para que conozca el aguacate. Y yo le dije, María, yo no vine a conocer el aguacate, yo vine fue a visitarlos a ustedes, conversar con ustedes. Y ella me dijo, no, pero tiene que conocer el aguacate. Así que desayunamos y nos metimos en medio de la selva. Y allá en medio de un claro de la selva, ahí estaba el aguacate. Y María me decía, venga pastor, mire el aguacate. Y yo le dije, sí María, muy bonito el aguacate, pero venga mírelo por este otro lado. Y yo iba y miraba el aguacate por el otro lado. Y María me decía, ¿no es muy bonito mi aguacate? ¿No es interesante mi aguacate? Y yo le dije, sí María, tu aguacate es muy bonito. Ahora, ¿cómo se sentía María con ese árbol de aguacate? Orgulloso. Lo mismo dicen las Sagradas Escrituras, que Dios desea sentirse orgulloso de cada uno de nosotros y dice que nos ha plantado para su gloria. También recordemos que en el Antiguo Testamento hay una historia, la historia de Job. ¿Y cómo se sentía Dios con Job?
Dios con Job se sentía orgulloso. De tal manera que cuando se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se presentó Satanás, Dios le pregunta a Satanás: ¿y no has considerado a mi siervo Job, varón recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal? ¿Cómo se sentía Dios orgulloso? Yo creo que cuando Dios le nombró a Satanás, a Jacob, se sentía feliz de tener una persona como él que lo estaba representando correctamente aquí ante los hombres y que estaba haciendo quedar mal a Satanás. También, cuando uno visita a los hermanos en la casa, hay hermanos que mientras uno los visita y está sentado con ellos en la sala, llaman a su hijo mayor y le dice: pastor, le presento a mi hijo mayor. Es un muchacho muy bueno, es un muchacho muy noble. Siempre que voy a su colegio, los profesores lo colocan como ejemplo porque es una buena persona, un buen alumno, solidario, trabajador y serio. En la iglesia, si usted viera, es un buen predicador, hace obra misionera, dirige canto, tiene especiales en la iglesia. Es un muchacho consagrado. Ese padre se siente orgulloso de su hijo. Pero hay otras oportunidades cuando uno va a ciertas casas y en esos lugares el padre está sentado con uno en la sala. De un momento detiene la conversación, se va a la puerta ante alguien que ha llegado y le conversa con él y luego se sienta con uno en la silla. Cuando uno está allí, él le dice: pastor, es que ese muchacho es mi hijo, pero es un muchacho que es un drogadicto, vive constantemente en la calle. Y a mí me da pena que entrara y que usted lo viera en la facha y en el estado que está. Ese padre, ¿cómo se siente por ese hijo? Se siente avergonzado. Dicen las Sagradas Escrituras que Dios desea sentirse orgulloso de nosotros. Y ahora la pregunta es: ¿nosotros somos motivo de orgullo para Dios o somos motivo de vergüenza y de tristeza para Dios? Los árboles que Dios plantó en su finca, que es la iglesia, esos árboles deben ser para su gloria. Ahora, es interesante notar que las Sagradas Escrituras mencionan que lo importante de cada uno de esos árboles no es su follaje, sino más bien que son los frutos que ese árbol produce. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 2, menciona lo importante que es para Dios los frutos que debemos dar cada uno de nosotros. En la ilustración de Isaías capítulo 5 dice que Dios sembró esos árboles y esperaba que dieran frutos buenos, pero en lugar de eso dieron frutos o uvas silvestres, no las uvas especiales, las cuales se habían sembrado en esa finca. En el versículo 2 dice, del capítulo 15 del libro de San Juan: todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará, y todo aquel que lleva frutos lo limpiará para que lleve más frutos. Es claro el versículo. El árbol que da frutos lo cuidan, lo limpian, lo abonan, lo mantienen. Pero el árbol que no da frutos lo cortan para que no inutilice más la tierra. Lo importante es el fruto. Nosotros como cristianos estamos dando el fruto que Dios espera. Se mencionan algunas ilustraciones aquí en las Sagradas Escrituras. En el libro de San Mateo capítulo 21, en el versículo 18, Jesús tuvo un encuentro con una planta. Y en ese lugar donde se encuentra con esa planta, le hizo un reclamo a la planta. Él había salido muy temprano de la ciudad de Betania. Iba hacia la ciudad de Jerusalén, había caminado ya varias horas y tenía hambre. Vio una higuera muy frondosa, muy bonita, se acerca a la higuera para ver su fruto, pero aquella higuera no tiene fruto. En el capítulo 21, versículo 18 dice: cuando Jesús vio la ciudad por la mañana, tuvo hambre. Por eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Por qué se secó la higuera? Porque no tenía frutos. No se secó porque no tuviera hojas o porque no tuviera follaje. Se secó porque no tenía frutos. ¿Qué era lo importante de la higuera? Sus hojas, su follaje, su fertilidad. Lo importante eran los frutos, si era estéril.
Puede ser que muchos de nosotros, como esa higuera, somos muy frondosos, somos muy bonitos, tenemos mucho follaje, hay mucha apariencia en nosotros. Pero cuando se levantan nuestras hojas y cuando comienzan a examinarnos para buscar el fruto que Dios espera, no estamos dando el fruto. Así que eso es preocupante, porque miren lo que sucedió con aquella higuera, la cual no daba frutos, se secó inmediatamente. También se menciona una historia de Jesús, una de sus parábolas, en el libro de San Lucas en el capítulo 13. Y encontramos nosotros en el versículo 6 lo siguiente. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ellas no encontró ninguno. Así que conocemos muy bien la historia donde aquel dueño de la finca le dice al mayordomo: corta pues la higuera para que no inutilice más la tierra. Pues ya hace 2 años que estoy viniendo a buscar fruto y no encuentro fruto en ella. El mayordomo intercede y pide que le den una oportunidad más a la higuera. ¿Por qué iban a cortar la higuera? ¿Por qué la iban a quemar? La iban a cortar porque no tenía fruto. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es el fruto que Dios espera que nosotros demos? De pronto el director de obra misionera, el de laicos, podría decir en la iglesia que son las almas que se ganen para Cristo, que no entrará en el reino de los cielos ninguno, que en cuya corona no se encuentre una estrella, símbolo de las almas que ganó por Cristo. Podría decir también el director de mayordomía de la iglesia, ¿no? Son los diezmos y las ofrendas que se entregan a la iglesia. Podría decir el director de salud de la iglesia, es decir, tienen que ser vegetarianos. El que coma carne no se va a salvar. Ese es el fruto que Dios espera. Pero déjenme decirle que no es el vegetarianismo, ni tampoco es los diezmos ni las almas ganadas para Cristo. Es algo más y es algo más profundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y encontramos ahí el fruto que Dios espera que cada uno podamos dar en nuestra vida cristiana. En el versículo 22 es interesante lo que dice: pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Miren que está como en singular, mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto que Dios espera. De él se desprenden los demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el fruto que Dios espera es el amor. Pero no es el amor como se experimenta entre los seres humanos, que está lleno de egoísmo, sino que es el amor que proviene de Dios y que nace de Dios. Ese es el carácter que Dios espera que nosotros tengamos, que hayamos reproducido en nuestras vidas. El carácter que debemos llevar al cielo es ese, amor, porque ese es el carácter de Dios. Alguno podría decirme: si el vegetarianismo, si el devolver el diezmo, si la ganancia de las almas no es el fruto, tampoco es el amor. Y yo le podría preguntar ¿por qué? Me dicen: porque yo conozco mucha gente que no es cristiana, no es adventista y sin embargo producen amor y aman a sus familiares. ¿Será ese el verdadero amor que nace? Un día, en una reunión de damas, en una de las iglesias, estaba hablando acerca del amor de entre esposos y el amor que se debe manifestar entre los esposos. Una hermana levantó su mano y me dijo: pastor, ¿pero yo qué hago si yo ya no amo a mi esposo? Yo le dije: ¿cómo así? Otra de otro lugar me levantó la mano y dijo: yo tampoco amo a mi esposo. Otra levantó la mano y dijo: yo tampoco amo a mi esposo. La mayoría parece que estuvieran de acuerdo en que ya no amaban a sus esposos. Cuando les pregunté por qué no aman a sus esposos, una de ellas me dijo: porque es que me cansé de dar afecto, cariño, ternura y no recibir nada. Así es que el amor se murió. Yo le dije: es que eso no era amor, eso era egoísmo, porque cuando yo doy esperando recibir, eso no es amor. Pues el amor es dar sin esperar nada a cambio. Como dice la Biblia,
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Lo dio desinteresadamente. Ese es el verdadero amor y es el amor que nace de Dios. Es el amor que, como el apóstol Pablo por inspiración escribió en 1 Corintios 13, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y dice, y ese amor nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Y cómo yo puedo producir ese verdadero fruto que es el amor? Ese carácter que yo debo tener y que voy a llevar al cielo. La Biblia contesta a esa pregunta. En el libro de San Lucas, donde ya estuvimos, en el capítulo 13, donde se encuentra la historia de aquella higuera estéril, encontramos lo siguiente. El mayordomo le dice entonces al dueño de la finca, déjame, yo hago con él entonces un trabajo. Versículo 8 dice así, pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año, hasta que yo afloje la tierra y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice el mayordomo, yo voy a hacer un trabajo. Es como la intercesión de Jesús por nosotros. Padre, todavía no cerremos la puerta de la misericordia para esa persona. Démosle una oportunidad más. En este año yo voy a remover la tierra que está a su alrededor. Es decir, lo voy a poner a trabajar en la iglesia, le voy a dar algún cargo, lo voy a poner a dar la lección de escuela sabática, con el propósito que se mueva. Pero también lo voy a abonar. Le voy a mandar un buen folleto de escuela sabática, una buena semana de oración, un buen sermón. Le voy a mandar un buen libro para que lea. Cuando lea la Biblia, lo voy a iluminar para que esos pasajes especiales lo impresionen. Ese es el trabajo. Y dice el Señor, démosle esta oportunidad, pero si después no da fruto, la cortamos. Miren que la condición es que dé frutos. Dios está dispuesto a trabajar en nosotros, ponernos a producir los frutos, pero si no los producimos, nos cortarán. También en el libro de San Juan, en el capítulo 15, encontramos nosotros que Jesús mencionó muy claro cómo se pueden producir los frutos. En el capítulo 15, en el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. ¿Cómo es que vamos a dar el fruto? Damos el fruto si permanecemos en Cristo Jesús. Si no permanecemos en Cristo Jesús, no podemos dar el fruto. No es por el dominio propio. No es por la fuerza de voluntad, no es por nuestras fuerzas que vamos a dar el fruto, es porque Cristo permanece en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón, Él es el que produce el fruto, es el que da el fruto. La ilustración de Jesús es interesante. Él menciona como la mata de la vid. Esa mata de la vid tiene sus ramas. Y esas ramas pueden producir el fruto siempre y cuando se mantengan aferradas y permanezcan unidas al tronco de la vid. Si esa rama se corta, esa rama ya no produce frutos. Para producir el fruto tiene que estar unida al tallo. Nosotros debemos permanecer en Cristo Jesús. Hay un versículo que recuerdo mucho porque lo repetía con mi abuela que era adventista, y siempre nos ayudaba a que repitiéramos ese salmo, Salmo 1. Y en el Salmo 1, en el versículo 3, es interesante lo que dice. Ese hombre, hablando del justo, es como un árbol plantado junto a arroyos que llega el momento en que da su fruto. Su hoja no se marchitan y todo lo que hace prospera. ¿Cuál es ese árbol que da el fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? Es el árbol que tiene sus raíces metidas en el arroyo. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un municipio que se llama Zaragoza. Muchos hermanos vivían en finca. Zaragoza es una zona muy caliente, es una zona árida. Cuando iba a visitar los hermanos, tenía que atravesar por los potreros para llegar a las casas de los hermanos. En las fincas se
ponen las casas de los hermanos, se construyen a las orillas de los arroyos o de las quebradas. Cuando tenía que atravesar el potrero, en medio del potrero podía haber un árbol de mangos. Y cuando pasaba por debajo del mango, yo miraba y veía cómo las hojas del mango estaban cerradas. Los manguitos que tenía verdes estaban apretados como si los hubieran exprimido y estaban arrugados. Al yo ver esa escena, yo pensaba, está fuerte el verano. El verano ha sido muy duro y mire cómo ha golpeado a este árbol. Pero luego yo llegaba a la casa del hermano, la que estaba a la orilla del arroyo, y veía cómo alrededor de la casa del hermano habían muchos árboles de mango. Y miraba a los árboles de mango, sus hojas abiertas, miraba los manguitos, el fruto, y se encontraban robustos, de tal manera que se veía que estaban siendo bien alimentados. Miraba entonces esos mangos y veía que sus raíces se extendían y se metían en el arroyo. Entendía entonces que era porque sus raíces estaban en el arroyo. No importa cuán fuerte hubiera sido el invierno, sus raíces estaban bebiendo constantemente del agua de vida. Y por eso estaban verdes y producían buenos frutos. Muchos de nosotros como cristianos somos como esos árboles del potrero. Esos árboles que están allí esperando que caiga una lluvia, que venga una llovizna, que nos echen agua para poder revitalizarnos. Cuando pasaba en el tiempo de invierno por esos mismos potreros, esos mangos que estaban en medio del potrero estaban verdes, estaban sus hojas abiertas y estaban dando buen fruto, diferente a cuando estaba en el invierno. ¿Por qué? Porque había caído un aguacero. Como cristianos, entonces nos parecemos a esos árboles del potrero, que no tienen sus raíces metidas en el arroyo, que están esperando es que venga a la iglesia una buena semana de oración, un buen folleto de escuela sabática, que venga un buen sermón, para de esa manera reanimarnos y fertilizarnos y dar el fruto. Dependemos de las lluvias que nos manden, pero el árbol que está a la orilla del arroyo no depende de los aguaceros, sino que tiene sus raíces metidas en el arroyo. Así que bebe constantemente. El cristiano que depende de Cristo no depende del sermón, ni de la semana de oración, ni de las conferencias, ni del folleto, sino que depende de su relación estrecha con Jesús cada día. Ese cristiano sabe que todos los días tiene que venir a los pies de Jesús para beber de Él, fuente de vida eterna. Y si venimos a Él y bebemos, vamos a dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Su vida espiritual y sus frutos no dependen entonces de las semanas de oración, ni de los sermones, ni de las predicaciones, ni de los folletos, sino de su relación con Cristo. ¿Cómo podemos entonces cada uno de nosotros dar el fruto que Dios espera? Podemos dar el fruto que Dios espera teniendo una relación estrecha y personal con nuestro Señor Jesús. Es la manera de dar el fruto. No depende de nuestra fuerza voluntad ni nuestro dominio propio. Depende de que Cristo esté en nuestro corazón y produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De esa manera, Él, viviendo y morando en nosotros, producirá ese fruto que Él espera que cada uno de nosotros estemos dando. ¿Y cómo tenemos esa relación? Buscándolo diariamente. A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de trabajar juntos con Jesús en la obra misionera, dedicando suficientemente tiempo para estar con Él. No es orar esporádicamente en las comidas o al salir, es dedicar suficiente tiempo a estar a solas con el Señor. ¿Cuántos les gustaría en esta oportunidad decirle: Señor, yo quiero permanecer en ti, yo quiero que tú mores en mi corazón definitivamente, para que al morar en mí, como dice tu palabra, si permaneces tú en nosotros, nosotros podremos producir el fruto, porque separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos tener esa relación estrecha con Cristo. ¿Cuántos quieren levantar su mano y decirle: Señor, ayúdame a tener esa relación estrecha
que cada día yo pueda recordar que debo levantarme a orar, estudiar tu palabra para recibirte en mi corazón y que puedas producir el fruto en mi vida. ¿Cuántos desean hacerlo? Amén. Que el Señor les bendiga y que podamos ser frutos, árboles frutales en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.